Y ahora nos toca ver la antropología y la ética de Santo Tomás de Aquino. Entonces, nos interesa, como siempre, situar qué referencias tenemos de cara a la antropología. Bueno, pues podríamos empezar por dos cosas, que son el tema del alma en Aristóteles y en Platón, Platón y Aristóteles, y luego cómo lo trata Santo Tomás y en dónde está eso. Él tiene un de ánima, además, y él también está en la Suma Teológica. ¿Y cuál es el cambio? Es decir, ¿cuáles son las novedades? Como antes, también sucede aquí que estamos comparando directamente con el mundo griego. Hay muchos más autores intermedios, con los cuales en el fondo pues dialogan también Santo Tomás, pero aquí aparece como una especie de resumen del cambio entre la concepción griega y la concepción de Santo Tomás de Aquino. Acerca del alma. Bueno, para Platón el alma es un ser espiritual, inmortal y eterno. No tiene principio ni fin. Y además espiritual, totalmente espiritual. El hecho de que esté en un cuerpo es una caída. Él utiliza un mito, en el fondo, no saben en el fondo por qué, pero vamos, el alma está encerrada en un cuerpo que le supone una coacción, le supone un límite. Y el alma está pensada, o sea, lo piensa como autoconciencia, vamos a decirlo en un término moderno, y también como capacidad de conocer y de querer, y gobierna el cuerpo en el que está metida, pues un poco manejando sus impulsos hasta cierto punto, y desea ser liberada. Quizá tiene alguna conexión con las religiones orientales, ¿no? Porque hay cosas parecidas, unas caídas desde lo espiritual. Lo que pasa es que Platón no piensa que el alma sea una parte de ningún ser espiritual, sino que ha existido siempre. Ha existido siempre. Y además, en un momento anterior ha visto el mundo de las ideas con las cuales está construido el mundo. Y por eso todo conocimiento es una rememoración. Esto suena un poco curioso si uno no se da cuenta de cuáles son los problemas que hay detrás, pero ahora no los vamos a resolver. Nos basta por decir, el alma en Platón es totalmente espiritual y está pensada desde el punto de vista del sujeto que conoce, para siempre. Aristóteles es muy distinto, porque, aunque utiliza la misma palabra, no se refiere exactamente a lo mismo. Porque en primer lugar Aristóteles se refiere a ánima como animación, como psicología, vamos a decir, sí que es alma, ¿no? En griego. Se refiere a la animación, es decir, a la vitalidad. Tiene un libro sobre el alma, de ánima, sobre el alma. Aristóteles, un breve libro, pero ya está hablando de la vida de los animales. El punto de partida del alma, para entender, es principio de vida. Tú observas. Esto también nos parece extraño, pero es que no somos capaces de ver a los animales más que como mecanismos. Y nos damos cuenta, ya no veo como lo veían los antiguos, que es, aquí pasa algo porque esto es una unidad tremenda. Hay un programa, vamos a decir, en términos modernos, pero sumamente unitario aquí. No tenemos una especie de construcción. Y esa especie de fondo vital que tiene, que da la idea de la unidad, eso le llamaban alma. En Aristóteles, las almas son forma del cuerpo, forma de los cuerpos vivos. Las almas son forma de los cuerpos vivos con las propiedades de los cuerpos vivos, que son las que tiene el alma. Pues de la vitalidad, del metabolismo, del movimiento, también en el caso de los animales, pues también de los afectos, todo eso está. Y en el ser humano, pues de todo. Entonces, cuando se muere se disuelve, porque se ha disuelto al principio, se ha roto, se ha acabado, ¿no? Y en el ser humano igual. Claro, queda el problema, decimos, diferente de Platón. Y entonces la autoconciencia y el pensamiento, que todo el mundo griego se da cuenta que es un misterio potentísimo, nosotros no nos damos cuenta, pues no pensamos en eso, estamos como acostumbrados y no nos damos cuenta del misterio que hay, que podamos pensar y de que seamos capaces de manejar ideas. Esto le tenía perplejo al mundo antiguo, ¿no? Decía, pero ¿cómo podemos tener ideas? ¡Qué misterio!, ¿no? ¿Cómo podemos obtenerlas? ¿Cómo la inteligencia es capaz de obtener ideas de las cosas? Y Aristóteles piensa, en el fondo, que hay otro principio, que es un intelecto agente, que aparece por aquí y por allá, y que el cual no se acaba de saber muy bien cómo es. Incluso en la tradición posterior se discutirá si él piensa que está dentro o no. Los averroes piensan que no, que es un principio universal, que existe por ahí, que ilumina y que permite a los seres humanos sacar abstracciones y extraer lo inteligible de las cosas, obtener lo inteligible de las cosas. En Platón hemos dicho el mundo de las ideas es esta parte, pero no me quiero fijar en eso, sino solo en el alma. En Platón el alma es el sujeto pensante separado, aunque aquí está metido dentro del cuerpo. En Aristóteles es simplemente pues la animación del ser vivo y del ser humano también, ¿no? Con el tema, de cómo entendemos un poco separado. Santo Tomás de Aquino, ¿qué hace? En el fondo une las dos percepciones, porque dice, no, el alma por una parte es un sujeto espiritual, consciente, que es el que piensa, el sujeto de nuestros actos,
de la inteligencia y la voluntad, y al mismo tiempo es la forma del cuerpo. Pero eso no es una especie como de deducción, sino que es una tesis, tiene que ser así. Eso es el tema famoso de Santo Tomás del alma, forma del cuerpo. Platón no lo ve así, el alma como cosa separada del cuerpo. Aristóteles no ve que esa alma sea el principio de inteligencia, no lo ve. Pero Santo Tomás dice, tiene que ser así, es una deducción. Y es la identidad personal, que al mismo tiempo vivifica y está profundamente, esto también es muy interesante, profundamente unida al cuerpo. Claro, porque es la forma del cuerpo. Si se piensa bien lo que es una forma de Aristóteles, se ve la unidad tan grandísima. Es decir, cuando se presenta el alma como si fuera una especie de duende dentro del cuerpo, es absurdo. Esto no es lo que dice Santo Tomás ni de broma, ¿no? Porque el alma es la forma del cuerpo. O sea, todo lo que es organización, vitalidad, propiedades, todo eso es el alma. Está unido a lo que es el alma. De ninguna manera un duende dentro del ser humano, ¿no? Y al mismo tiempo es el principio de... Él lo deduce como que tiene que ser así, pues no hay otra posibilidad, ¿eh? Entonces, decimos, esto está en su De Anima, en cómo lo explica, en el comentario de Aristóteles, el De Anima, que es el primero que hace, por cierto, cuando estaba haciendo... cuando estaba empezando la Suma Teológica. Entonces, en la Suma Teológica aparece también este tema, el alma, cómo es, y aparece también cómo conoce y cómo piensa. Cómo conoce, cómo piensa, cómo quiere, el acto libre. Claro, y también con una extensión, con una definición, como no se había dado nunca. Todo sistemáticamente tratado. Esto está al final, primera parte de la Suma Teológica, y luego también está en Leviritate, en otros sitios, tiene también una cuestión sobre De Anima, un curso de estos que decíamos selectivos o especializados, y esto, bueno, serían a grandes rasgos. Y luego, en la presentación de la prima secunda, o sea, la segunda parte de la suma, la primera parte, ahí también vuelve a aparecer cómo es el acto voluntario, ahí se desarrolla. Aquí se han dicho cómo son las facultades humanas, ahí se desarrolla. Bueno, y esto nos permite pasar al siguiente punto, que es, muy bien, ya tenemos visto cómo es las facultades del ser humano, inteligencia y voluntad, y ahora viene la ética, unida a la antropología. Claro, aquí estamos otra vez. ¿Cuál es la referencia de la ética de Aristóteles, de la ética de Santo Tomás de Aristóteles? ¿Y qué diferencias hay? Aristóteles en su ética trataba de la felicidad, cómo es la felicidad, cómo es el hábito, muy bien, genial, ¿no? Desarrollo de la naturaleza humana, perfección y por tanto obras que tienen su justo medio, y luego trataba de la amistad también. Claro, empezando por la felicidad, en Aristóteles la felicidad es lo que él podía observar que era la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad es esa alegría, ese sentirse muy bien que viene con los máximos bienes. ¿Cuál es el máximo bien? Pues el máximo bien es dedicarse a la sabiduría, contemplar sabiduría, es decir, saber, y mucho más compartir esto con los amigos, saber con los amigos. Y luego, claro, esto necesita también pues un poco de bienes para poder comer, para poder vivir, para poder estar tranquilo, para, digamos, pues eso es la felicidad, porque no podía pensar en otra cosa, claro, es una felicidad transitoria. El tema es transformado en Santo Tomás de Aquino, porque va a decir que también al inicio de la prima secunda, de la segunda parte de la suma, la felicidad es la contemplación de la verdad. ¿Pero qué verdad? La máxima contemplación de la verdad es Dios. Es Dios. El ser humano está hecho para contemplar a Dios. La inteligencia humana está abierta de una manera absoluta para contemplar. Y esa es una característica de la inteligencia que luego repite en muchos sitios, que hace pensar, anda. Pues la inteligencia tiene, incluso dice él, que muchas veces sorprenderá a los tomistas, ¿verdad? Que muchas veces deforman un poco el pensamiento de Santo Tomás, la historia. La inteligencia tiene un deseo natural de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque está abierta a todo y el único que lo puede colmar es Dios. Lo mismo que tiene también en cuanto es su voluntad, es inclinación a amar el bien, pues es inclinación a amar a Dios. ¿Por qué? Porque el máximo bien es Dios. Entonces tiene una especie de apetito de bien infinito, la voluntad, y el objeto, lo único que puede colmarlo es Dios. Vamos, eso Santo Tomás es el cómo funciona el ser humano, y por tanto también te da absolutamente la clave de la ética. ¿Ah? En Aristóteles la felicidad, digamos, es un estado transitorio, solo pues en algunos momentos, ¿verdad? Algunos lo consiguen, ¿no? En Santo Tomás es la contemplación de Dios, que claro, solamente puede darse al final, y aquí un poquito, ¿no? Más o menos. Y después, de ahí se deducen también muchos otros temas. Cuando Aristóteles piensa, vamos a decir, la norma moral, ¿por qué y cómo, qué significa portarse bien o ser bueno, digamos, o ser moral? Él no tiene ninguna referencia religiosa en particular, o sea, tiene una referencia puramente de observación natural. Y dice, bueno, es bueno en el comportamiento humano lo que a la naturaleza humana le despliega, le hace ser más humano. Y ahí sale
ese análisis estupendo, maravilloso que tiene Aristóteles. Genial, ¿no? Haber descubierto cómo funcionan los hábitos, que son las formas que la libertad imprime en nuestro obrar, que nos permite obrar mejor. Y dice, claro, permite obrar mejor, lo permite con más eficacia, con más gusto, con más perfección. Y esos son los hábitos que desarrollan la personalidad. Son buenos los que desarrollan la personalidad, son malos los que la rompen. Si yo aprendo a ser un precipitado juzgando, me estoy rompiendo. Si yo aprendo a ponderar las cosas, estoy adquiriendo un hábito magnífico, estoy mejorando. Y eso son la perfección humana, ¿verdad? Esto también lo recoge Santo Tomás de Aquino. Aunque, en todo este abanico de perfecciones, las máximas perfecciones van a ser las dirigidas a Dios. Y luego hay un fin del obrar humano que ya no es simplemente que yo sea mejor, que también, pero porque va unido, que yo me despliegue, sino que como el mundo ha sido creado y tiene un orden en sí mismo, también el ser humano tiene un orden. Cuando yo respeto el orden de las cosas, cuando yo descubro una verdad que es aquí las cosas cómo tienen que ser, por cómo son. Digo, aquí se ha caído una persona, ¿qué tiene que ser aquí? Que le tengo que ayudar. Cuando yo descubro eso, estoy descubriendo la verdad que me tiene que ver a mi comportamiento, la verdad moral, que al final está referida a Dios. ¿Por qué? Porque si yo respeto ese orden de las cosas que en el fondo está basado en Dios, estoy respetando a Dios. Y si no lo respeto, no estoy respetando a Dios. Cambia completamente la referencia, pero aprovecha muchísimo las virtudes de Aristóteles. Digamos, la aportación en este terreno, hay más evidentemente, y si analizáramos en particular, pues veríamos que también aquí se nota una influencia de cómo se concibe el mundo los cristianos, ¿no? Que conciben como perfección la humildad, que los clásicos concebían, y conciben como máxima perfección el amor. Pero claro, Santo Tomás hace aquí, como en todos los otros lugares, ha hecho en la Suma Teológica, en toda la segunda parte, una especie de descripción formidable, de una extensión formidable, de una perfección formidable, que esto pues no existía. Esto es la aportación de Santo Tomás, visto en la antropología, en la ética.